Señor te bendiga y te guarde. Hermanos, buenos días, paz y bien en el Señor. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso dentro de poco ya no me veréis, pero un poco más tarde me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras que el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ubiquemos este Evangelio un poco en el contexto previo a la pasión del Señor. Jesús ya está anunciando pues su partida y está preparando el corazón de sus discípulos y comienza a decir estas frases: dentro de poco ya no me veréis, pero un poco más tarde me volveréis a ver. Esto causó pues en los discípulos muchas interrogantes. No sabían a qué se refería, no sabían qué cosa quería decir dentro de poco y un poco más. No podían entender qué significaba que me iba al Padre. Y en ese contexto pues los discípulos, con tantas interrogantes, como que preguntaban a Jesús qué significaba esto. Pero Jesús dio una respuesta bastante desconcertante, pero que a la vez, hermanos, sirve de mucha revelación para todos nosotros. Jesús al final de este discurso dice lo siguiente: pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras que el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Hay un dicho que dice: el que ríe último ríe mejor, ¿verdad? Y es que a veces, hermanos, el camino cristiano es un ir contra la corriente, un estar expuesto a mofa, a burla, a que te tilden pues de que eres una persona que no estás adaptada para estos tiempos, ¿verdad? Y entonces yo veo pues de muchos laicos y en muchas personas que de repente quieren hablar de la palabra de Dios o quieren hablar de Jesucristo y como que ese discurso no encaja en la sociedad. Y es más, pareciera que hay algunos sectores del mundo, de la sociedad, que se empeñan en desacreditar todo aquello que sea cosas de Dios, de la iglesia. Y vivimos en un contexto así, hermanos, en el mundo. Y creo que la palabra de Jesús se cumple cuando decía en el Evangelio: vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras que el mundo estará alegre. ¿Quién entendería esto? Pero esa tristeza se convertirá en alegría. Yo a veces veo, hermanos, de que la sociedad, el tiempo en que estamos viviendo hoy, hay muchas cosas que son cuestionantes. Hay gente que ya no soporta la palabra de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios y hasta pareciera que resulta ofensiva la palabra de Dios. Recuerdo un día celebrando un bautismo. Antes del bautismo pedí a una señora, una madrina, para que
pudiera pues es leer la lectura. Y cuando estaba repasando la lectura me dice, padre, esa lectura no puedo leer. ¿Por qué? Le digo. Porque esa lectura es ofensiva. ¿Cómo va a ser ofensiva? Es palabra de Dios. No, en Estados Unidos no se lee esa lectura, pero estamos acá. Y no quería leer. Y es que a veces, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en estos tiempos, para algún sector de la población, para mucha gente, de repente les resulta ofensivo. ¿Saben por qué? Porque no queremos que nadie nos diga qué cosa es bueno y qué cosa es malo. No queremos que nadie nos diga qué cosa es lo correcto, porque hoy en día el criterio de comportamiento, la norma por la cual la gente quiere regir su vida, es lo que a mí me parece. Y a veces me encuentro con personas que dicen, como si fuera el criterio de moralidad, te dicen, si te sientes bien, no hay ningún problema. Y pareciera pues de que un criterio de comportamiento es ese, basta que te sientas bien. Entonces la moral se convierte en algo subjetivo, en algo relativo. Cada uno es el punto de referencia para guiar su vida. Y esto es terrible, y lógicamente la presencia de un cristiano y la palabra de Dios aquí están sobrando. Y a veces parecería, pues, hermanos, que la propuesta del mundo es una propuesta liberadora, es una propuesta que te da una alegría. Y por eso que el mundo a veces se burla de los que quieren seguir el camino de Dios. Pero sin embargo, lo que nos dice Jesús, pero vuestra alegría, vuestra tristeza, se convertirá en una alegría que nadie te la puede quitar. Por eso, queridos hermanos, no nos olvidemos que caminamos en la esperanza. Y aunque este mundo pueda parecer un valle de lágrimas, y aunque el mundo y el demonio nos propongan un camino diferente al que está en la palabra de Dios, cree, confía, fíate, lucha por tus valores y tus principios, lucha por aquello que dice la palabra de Dios y te darás cuenta que al final no serás defraudado. Toda la tristeza se convertirá en una alegría, así como los discípulos gozaron de la alegría de la resurrección de Jesucristo, así como los apóstoles, pues hermanos, experimentaron el día de Pentecostés un gozo tan desbordante que su vida fue transformada, que ya no le tuvieron miedo a nada ni a nadie, que se volvieron testigos valientes. Por eso, hermanos, preparémonos para Pentecostés. Pentecostés será un acontecimiento de vida nueva, de regeneración, de transformación. Invoquemos al Señor. Señor, no permitas que mi corazón se deje seducir, Señor, por las propuestas y engaños del mundo. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, a tus mandatos y a mi fe. Señor Jesús, te pido que aunque parezca que voy contra la corriente, me ayudes a entender, Señor, que en mi corazón hay una esperanza que no defrauda. Gracias, Jesús, por todo lo que tú nos das, y te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para la llegada del Espíritu, que Él nos dará la alegría que el mundo no puede dar y que nadie puede arrebatar. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes. Los acompañe con su gracia, protección y bendición. Los llene de la luz del Espíritu Santo. Bendiga a las personas enfermas, bendiga a los que están en dificultad. Conceda unión a las familias. Bendigan a aquellas personas que están solas. Dios derrame su bendición en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, nos vemos mañana. Hasta mañana.